Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 150, bolsas al alza y acercándonos casi a fin de año, diciembre, sí vamos a estar analizando una nueva semana en los mercados internacionales, obviamente expectante de lo que esté pasando ahora, sí, en el mercado local esta semana con nuevo presidente en Argentina, pero sin perder de vista todo lo que nos fue dejando una nueva semana en los mercados internacionales. Vamos a estar analizando acciones, índices, qué está pasando con las cripto, qué está pasando con Bitcoin y atención a algunos resultados también interesantísimos, entre ellos los de Alibaba que tenemos para analizar y compartir con todos y todas ustedes. Así que gracias por estar ahí del otro lado como todos y cada una de las semanas, de los fines de semana que también analizamos mercados internacionales. Dejamos el disclaimer de siempre, acuérdense, esta es mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación de compra y venta, cada cual tiene que hacer su propio análisis. Nosotros ya, bueno, hace más de 3 años y medio estamos intentando compartirles mi visión, ¿sí? De lo que pensamos, lo que vemos del mercado, haciendo obviamente análisis de todos y cada uno de los activos, de los resultados, de los drivers, de todo lo que va pasando para ir a tono, ir sintonizado con lo que va pasando. Así que muchas gracias por estar, repito, como siempre, del otro lado. Los invitamos a los nuevos y nuevas, sobre todo, a sumarse al grupo de Telegram, que es totalmente gratuito. Descargan la aplicación y nos buscan como Kevin Vogel, Inversiones Inteligentes. Vamos ahí sí compartiendo en el día a día, sí, noticias, novedades, opiniones, sí, vamos dando una mano a todos los que estén recién arrancando en este apasionante mundo, en este, un mundo que tenemos que ir desarrollando también desde Argentina, no importa el contexto, ¿sí? Así que también muy bienvenidos a los que se puedan ir sumando a nuestra comunidad. Y dicho esto, vamos a estar arrancando todo lo que tenemos para compartir el día de la fecha. Vamos a ver algunos drivers, poquitos es verdad, pero no por eso menos importantes. Vamos a estar viendo qué es lo que nos fue dejando a nivel de rendimientos esta semana que pasó en Wall Street, en Estados Unidos. Algunos drivers, algunas noticias, sí, muy, muy relevantes también en cuanto a posible suba de tipo de interés por parte de la Fed a futuro. Interesante algunos datos para ver si se va suavizando intentar que Estados Unidos vaya controlando la inflación de una manera más agresiva en los próximos meses o si por el contrario podríamos llegar al menos a tener una calma desde ese aspecto y, bueno, analizar situación de índices de uno en puntual, que es este que traigo, de las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, con algo que nos va dejando en el gráfico como pauta, así que también muy interesante para analizarlo, el oro, el petróleo, Bitcoin, Ethereum, alguna otra cripto, y bueno, presentación de resultados de todas estas empresas, que verdad no son 15, 20, como las que fuimos viendo estas semanas que pasó, pero no por eso, fíjense, Home Depot, Target Corporation, Cisco, Walmart, JD, Globant y Alibaba también dejando los resultados, así que vamos a estar analizando eso a cierre de este nuevo video, de este nuevo resumen semanal que hacemos todas las semanas, y arrancando, fíjense, un pantallazo de lo que nos dejó la semana de mercados, esta semana que pasó, totalmente alcista, sacó alguna caída puntual que vamos a ver a qué se debe también puntualmente, sobre todo a nivel gráfico, de Walmart y Cisco, el resto haciéndolo espectacular, algo también en la parte del sector de biotecnología con Vertex, Raytheon Technologies, también el sector espacial haciéndolo un poco más flojo, sector cuidados de salud, un poco más rezagado también, pero el resto espectacular. Fíjense sobre todo particularmente Tesla, teniendo una semana muy, pero muy buena y todo el sector puntualmente el de semiconductores, junto con el sector financiero y bancario, atención con este sector, que lo venía haciendo bastante más flojo y ahora sí mejorando bastante. El sector también de consumo de productos para el hogar con Home Depot haciéndolo impecable también esta semana. Y como pueden apreciar, todos y cada uno de los sectores al alza el día de la fecha. De esta semana que pasó, y sobre todo la parte de que más se mantuvo, la que menos subió, mejor dicho, porque fíjense, no tuvimos ningún sector a la baja esta semana, sector de consumo defensivo y energético siendo lo peor dentro de lo mejor, porque repito, no tuvimos caídas, y sector real estate, materiales básicos y sector utilities, siendo los 3 sectores más fuertes, ¿sí? Sobre todo, fíjense la energía, siendo que quizá uno de los sectores más rezagados, los activos también de este sector, sector cíclico y sector que todavía, al menos fíjense, también va manteniendo subas de mercados junto con la tecnología, junto con estos sectores que esta semana al menos se comportaron de manera espectacular e incluso, bueno, toda esta suba, como vamos analizando, tiene mucho que ver con esto que vemos, ¿sí? Una mejoría en el sentimiento de mercado. Estuvimos viendo las semanas pasadas esos indicadores de sentimiento de mercado muy pesimistas, ¿sí? Obviamente
dándonos la pauta que en algún momento teníamos que volver a mejorar a nivel rendimientos, a nivel técnico y a nivel también bolsas, y lo estamos logrando, estamos yendo otra vez un poco a la parte de la codicia, veremos hasta qué momento se mantiene y hasta qué punto a nivel técnico también llegamos, sobre todo en índices, porque no estamos tan lejos de máximos, ¿sí? Aunque parezca que sí, bueno, a nivel técnico vamos a estar analizándolo el día de la fecha, y sobre todo también tasas de intereses más bajas para los próximos años. Algo de esto traigo para poder compartir con ustedes a nivel, bueno, proyección de lo que se puede llegar a estimar, de lo que pueda llegar a pasar con la Fed. Russell 2000, también un índice que no hay que perder de vista, el índice de pequeñas y medianas empresas, recuperándose, ¿sí? Dándonos quizá una pauta de lo que pueda estar pasando con esa parte del mercado que era la que al menos le estaba costando bastante más, no así la tecnología, la gran tecnología o las 7 magníficos como vimos la semana pasada. Ahora nos vamos a ocupar, a menos el día de la fecha, de ver este índice a nivel técnico, que obviamente sólido repunte, pero vamos a ver dónde estamos puntualmente a nivel técnico con esta parte del mercado que es la que más le está costando, pero la que estas semanas se va recuperando de a poquito y vamos a ver qué es lo que debería pasar, al menos a nivel técnico, para que estas empresas de menor capitalización también puedan impulsar el mercado de una manera un poquito más fuerte. Y tiempos de llegada hacia máximos, ¿sí? Esto me pareció interesantísimo poder compartírselos. Las fuentes LPL Research, Bloomberg, y bueno, pasaron casi 471 días de bolsa desde que el S&P alcanzó máximos históricos. Estamos hablando de los 4.796 puntos. El 3 de enero del año 2022 es la onceava vez, la 11ª vez en la cual desde 1950 cotizamos por debajo de un máximo histórico anterior, más de un año casi, obviamente. La anterior fue en marzo del año 2012, que duró 1.128 días hábiles. Fíjense la cantidad de días, ¿sí? La racha más larga desde 1950 se produjo entre septiembre del 2000 y octubre del 2006, cuando tuvimos esa cifra de los 1.541 días hasta llegar a máximos. Y este siguiente cuadro vemos precisamente los dos periodos en los cuales lo que más le costó llegar a máximos al S&P 500. Todavía nos queda recorrido, así que todavía no llegamos máximos más allá de estas correcciones de medio plazo sin perder soportes claves, pero todavía no estamos en máximos, no los estamos superando en cuanto a índices, particularmente de las 500 principales empresas de todo Estados Unidos. Y este periodo es el séptimo más largo sin marcar un nuevo máximo. Esto me pareció interesante. Desde ni más ni menos que 1950, la cuarta caída más chica. Y desde el máximo del 3 de enero del 2022, el índice alcanzó su mínimo del 25% en octubre del año 2022. Después de casi 23 meses no llegamos hacia esas zonas. Vamos a ver qué pasa. La mayor caída la tuvimos acá, como pueden apreciar en el gráfico, en esa caída del 55% durante la gran crisis financiera. Y el año siguiente, ¿sí? De esa recuperación, estamos hablando de abril del año 2012 a abril del año 2013, ¿sí? Tuvimos un rendimiento total del 14% en el S&P 500. Obviamente tuvimos un periodo ¿sí? De que tuvimos ese año negativo después de la recuperación del menos 1% entre julio del 76 y el 77, pero este gráfico que nos muestra estas caídas máximas de los 10 casos anteriores y posteriores rendimientos a un año de recuperación. Fíjense en la media, acá tenemos la media, 626 días, 33% de caídas y un 15% de media. Habrá que ver a cuánto nos cuesta ahora volver otra vez a máximos. No sé si lo vamos a lograr realmente este año, el año que viene, no se sabe, pero fíjense lo que suele tardar la bolsa, más allá de volver nuevamente, o que al menos estadísticamente e históricamente siempre llegamos a máximos, quebramos máximos y marcamos máximos nuevos de toda la historia y seguimos, ¿sí? Año tras año con un S&P fuerte, más allá de estos baches en el camino, más allá de estas caídas o correcciones duras que solemos tener en el mercado, siempre recuperamos. Repito, más allá de que quizás está bueno entender el tiempo que a veces solemos demorar o que suele demorar el índice hasta llegar a máximos de toda su historia. ¿Y hacia dónde vamos con la suba de tipos de la Fed? También me gustó muchísimo esto que traigo para compartirles. La fuente es Charlie Bilelio, que, bueno, las expectativas actuales de lo que pueda llegar a ser la Fed en cuanto a esta posible trayectoria en la suba de tipos, ¿sí? De la Fed. Bueno, fíjense, 13 de diciembre del 2023, pausa,
¿sí? No hay suba de tipos, ¿sí? Empezamos a tener una Fed que ya está menos preocupada por controlar la inflación, cosa que es positiva para los mercados. 31 de enero de 2024 pausa, 20 de marzo pausa y recién se estimaría que el 1 de mayo del 2024 tengamos un recorte de 25 puntos básicos a 5,25% y recortes adicionales del 3,80 para noviembre recién del año 2025. Así que interesante dato, habrá que ver cuáles son los otros drivers que hacen que el mercado esté un poco más nervioso, pero parecería que al menos la suba de tipos debería estar controlada según lo que estiman los analistas, según también lo que nos comparte Chapi Vilelio y las proyecciones o estimaciones que hace la Fed en cuanto a una inflación que, repito, parece que no es ahora el problema principal de la Fed a intentar controlar. Así que interesante también compartir esto con ustedes como uno de los drivers también de la semana. Presentación de resultados, no vamos a tener Apple, Nvidia, sí, repito a todos los que fuimos viendo estas semanas anteriores, pero sí tenemos a Zoom y a Nvidia junto con John Deere y bueno, Lowe's, algún otro activo también del sector de consumo, que hoy vamos a ver algunos de consumo básico que también están terminando de dejar de presentar resultados empresariales, pero Nvidia creo que se va a llevar la atención por la capitalización de mercado que tiene, una de las empresas más grandes del mercado hoy en día. El día martes, después de cierre, también la tenemos presentando resultados. Lo mismo John Deere, ¿sí? Empresa del sector de maquinaria agrícola a nivel mundial de Estados Unidos, que nos va a dejar presentación de resultados antes de la apertura de Wall Street. Y nos vamos con la parte cripto. Interesante en la parte cripto, sí, seguimos creciendo de a poquito. Sí, fíjense que tuvimos una semana en la cual el Bitcoin se movió casi en forma neutral, ¿sí? Estuvo casi plano, 0,94% al alza, Ethereum 1,22% y Ripple, siendo casi al menos de las principales la que más subió en 2,70%. Subidas muy moderadas, casi planas, digamos, pero con semanas que, fíjense, una semana vuelve otra vez a aguantar esos niveles después de subidas espectaculares que venimos teniendo estas semanas. Y este año vamos a hablar de esta perspectiva que ahora traigo para no perder un poco el horizonte de donde venimos con el bombardeo de noticias que a veces tenemos de un lado y del otro, ¿sí? Del que está muy a favor de la parte cripto y no es ni un poquito escéptico, sino que piensa que nos vamos a salvar con la parte cripto, como que el que no analiza cripto directamente porque piensa que es una basura. Creo que en lo personal, y repito, cada uno acá con su propia visión, pero mantenerse escépticos creo que es lo más importante dentro de este mundo para entender lo que está pasando, ¿sí? Con la tecnología, con la inteligencia y con la inteligencia de este sistema, me refiero, no con la inteligencia artificial, con la inteligencia de todo el ecosistema cripto, desde Bitcoin hasta la última altcoin, ¿sí? De los proyectos que existen, pero sin perder de vista dónde está en cuanto a rendimientos también, que creo que es importante analizar, y sobre todo los drivers, porque tenemos el halving el año que viene, todavía falta, estamos no tan lejos, sí es verdad, pero con que creo que es el otro driver, y lo repetimos, pero me parece que es importante volver a traerlo sobre la mesa. Fidelity, uno de los mayores gestores de activos a nivel mundial, de 4,5 billones de dólares, solicitó el ETF de Ethereum al contado, similar a la reciente solicitud que hizo también BlackRock. Si se aprueba, obviamente Fidelity, ¿qué es lo que podría llegar a otorgar? Bueno, que los clientes institucionales puedan tener acceso al mercado cripto de esta manera, alineándose un poco con esta tendencia de la posible adopción institucional al mercado cripto. Vamos a ver qué es lo que pasa, creo que es una noticia interesantísima. Y esto no son noticias, estos son rendimientos, esto es la realidad de lo que está pasando con el mercado cripto. Y lo digo sobre todo para quien pueda llegar a estar afuera, para quien quizá entienda que si tiene un perfil agresivo, no puede dejar al menos de estudiar qué es el mundo cripto, estudiar qué es Bitcoin y entender los rendimientos, ¿sí? Porque es verdad, 2014, 2018 y 2022 tuvimos años muy duros de caídas de más de un, 50%, 58% en 2014, caídas en el 2018 del 73%. Quien haya ingresado en máximos en el 2017 después de 1.331% de rentabilidad, con el FOMO, ¿sí? Y haya perdido mucho y quizás haya lamentablemente perdido todo. Hay gente que queda atrapada en esta mitad de ciclos, ¿sí? Sin entender quizá un poco en dónde estamos a nivel técnico y sobre todo sin gestionar el riesgo, ¿sí? Quizá tampoco con gestión monetaria, pero entendiendo la parte de los rendimientos, ¿sí? Luego hay que acoplar todo este sistema que tenemos de gestión de riesgo y gestión de capital también para entender que
es un activo más y es un activazo, es uno de los activos más rentables a nivel histórico del mundo, ¿sí? Las cripto, que no implica que lo va a hacer a futuro, sin lugar a dudas. Veremos qué es lo que va pasando. Repito, en lo personal, mantengo un sano escepticismo de intentar seguir las tendencias hasta que las tendencias dejen de ser alcistas, ¿sí? Por el momento, Bitcoin, ¿sí? Cerquita de los 36.500 dólares, ¿sí? Y veremos si es capaz de, habiendo arrancado en 16.531 este año, eso fue lo que cotizaba en dólares Bitcoin, subiendo un 121% al día de la fecha. Vamos a ver qué es lo que va pasando el año que viene, sobre todo con el halving y sobre todo entendiendo que las menores subidas las tuvimos en el año 2015, después de caídas duras, es verdad, pero con 2 años posteriores que fueron muy alcistas, muy, pero muy alcistas, y lo mismo en el año 2020, fíjense, en pandemia 301, que no fue la mayor subida, ojo eso, fue una subida rápida, pero no fue la mayor subida que tuvieron las cripto. 2010, obviamente con su salida al mercado, ¿sí? Fue cuando empezó, ¿sí? A cotizar realmente, a tener esa performance espectacular, pero bueno, después, con el paso de los años, parece que no entender la perspectiva también en rendimientos sin conocer los riesgos, repito, si los riesgos son muchísimos y los riesgos están siempre y hay que analizarlos en principio antes de ingresar, pero acá tenemos la parte estadística que compartida también por Charlie Vilelio, no es propia, sino que la fuente es de ahí. Vamos compartiendo con ustedes. La fuente es de Charlie Vilelio y el dato es del 19 de noviembre de este año también, para dejarlo también para que ustedes lo puedan ir viendo. Y dicho esto, vamos de lleno con los gráficos, ¿sí? Para al menos ir compartiendo qué es lo que está pasando ahora puntualmente con el SP500, que tenemos un SP500 que la verdad que lo está haciendo bastante bien, ¿sí? Pero vamos a estar viendo, a ver, un segundito, porque me parece que Investing, bueno, se trabó, como suele hacer cuando nosotros queremos arrancar los videos. Me parece que vamos a tener que analizar sin dudas desde la parte de TradingView, pero bueno, si no nos deja Investing, vamos a ir por acá, por este lado. Y esto es lo que tenemos al menos del SP500, un SP500 alcista de medio, de largo plazo también. Y sobre todo ahora vamos a ver si podemos otra vez después abrir para los otros gráficos. Denme un segundito, vamos a volver a cerrar. Vamos a abrirlo, sí, total, estamos grabando y tenemos tiempo. Veremos a ver cuáles son también acá en Argentina los resultados que tuvimos o que tenemos, ¿sí? Después de elecciones. Seguramente cuando terminen de ver este video, algo de esto va a haber, si vamos a ir de paso abriendo, a ver si nos deja, si no, bueno, no nos va a quedar otra que poder analizarlo, si no de lleno en TradingView, ¿sí? Vamos a igualmente a analizar lo que tiene que ver puntualmente con índices, a ver si, ahora sí, abrimos primero el SP500, ¿sí? Pido disculpas, pero bueno, un poquito de paciencia para... esto es como si fuera un directo, porque estamos también grabando ahora, sí, fíjense, ahí tenemos el SP500. Venimos de tendencia alcista, ¿y dónde estamos ahora? Sí, bueno, tenemos una tendencia que tuvimos estas correcciones sin perder niveles claves. Estamos hablando de niveles, sí, al menos, fíjense, ahí cerquita de entre el nivel 50 FIBO y el 61.8 de largo plazo, después del último impulso de marzo del 2020. Y este impulso, sí, el más reciente que tuvimos desde mínimos de octubre, todavía se mantiene intacto. Todavía tenemos esta sucesión de máximos y mínimos crecientes en el precio. Mantuvo la zona de los 4.122 puntos después de haber quebrado la media. Dijimos que era importante que una vez que perdió la media, volver a recuperarla en forma rápida. Lo hicimos, ¿sí? Y ahora la media empieza a ser ese gran soporte que tiene el SP500. Estamos hablando de los 4.312 puntos junto con el mínimo del 27 de octubre en 4.122 puntos para el SP, que también quiere una directriz, fíjense, a día, esto fue a día, si no me equivoco, martes, con una gran vela alcista, ¿sí? Rompemos directriz y ahora lo único que nos queda es ir a intentar atacar los 4.631 puntos, que son máximos de marzo del año pasado y también máximos de ahora de julio, del 28 de julio, que, bueno, en doble ocasión no pudo quebrar. Veremos, ¿sí? Si ahora la quebramos y ya vamos a buscar casi máximos. Estamos muy cerquita de los 4.811 puntos para el SP500, manteniendo mínimos crecientes, manteniendo la media y, bueno, un SP que, más allá de tener al menos los indicadores bastante sobrecomprados, me gusta lo que estamos viendo, porque después de haber perdido la media recuperamos muy pero muy rápido esas zonas, quebramos directriz bajista y vamos a atacar nuevamente esos máximos decrecientes que teníamos de cortísimo plazo. Tendencia alcista intacta y parece que va mejorando también puntualmente su comportamiento a nivel técnico.
por el quiebre de directriz y ahora sí por intentar atacar esa zona de máximos que vamos a ver si es capaz de superar estas próximas semanas, próximos meses, no sabemos cuándo, pero bueno, activo, bueno, índice quiero decir bastante fuerte y alcista, pese a estas correcciones, que parecía que se nos acababa el SP, parecía que se acababa el mundo, bueno, correcciones para seguir junto con la media como soportazo, lo mismo, muy similar, aunque con un comportamiento más volátil y un poco más avanzado el Nasdaq, sí que acá sí está intentando atacar la zona de máximo anterior, que nos frenamos justo en esa zona, los 16.000 puntos aproximadamente, fíjense la semana pasada, acá el quiebre de la directriz bajista ya lo tuvimos, sí, el 11 de octubre, y la media como soporte, como soportazo, ya actuó en una ocasión casi el 26 de octubre, ahora la media soporte, estando casi, bueno, en fase ascendente, fíjense que queriendo curvarse al alza en los 14.464 puntos, zona de soporte de corto medio plazo para el Nasdaq la media, junto con mínimos crecientes, que nos va dejando este también gran índice de las tecnológicas, que en caso de quebrar los 16.000 puntos, ya iríamos directamente a atacar máximos 16.757. De quebrar esas zonas, tendríamos el índice de las 100 principales empresas de tecnología, marcando nuevos máximos en toda su historia y con una tendencia de fondo espectacular. Así que, más allá de esto, todos los principales indicadores sobrecomprados, particularmente el estocástico, veremos si en algún momento somos capaces de tener alguna corrección sin perder la media, sin perder mínimos crecientes y particularmente el mínimo que tuvimos en octubre del año pasado, estamos hablando de los 10.508 puntos, también niveles FIBO de largo plazo para el Nasdaq y el Russell 2000, ¿sí? el principal índice de las 2.000 empresas, ¿sí? más importantes de todo Estados Unidos, de las pequeñas y medianas empresas, mejorando y salvando un nivel, atención, porque esto sí lo compartimos a nivel técnico las semanas que pasaban, no teníamos que quebrar una zona importantísima del Russell, los 1.642 puntos, zona de terrible suelo, terrible clara zona de soporte en estos niveles, no los quebramos a la baja, es verdad, cumplimos un hombro cabeza a hombro, sí, figura bajista de corto plazo, que lo tenemos cumplido por análisis técnico y ahí, ahora qué está pasando, bueno, interesantísimo lo que tuvimos esta semana, porque fuimos a atacar la media, es verdad, tuvimos un primer rechazo a la media, cosa que no es tan positivo, pero la media como primera resistencia en el corto plazo, en caso de ser quebrada al alza, podríamos empezar a tener una mejoría clara de corto plazo, 1.825 puntos, los máximos decrecientes anteriores, 1.891 y los 1.941 también, como claras zonas de obstáculo en el corto plazo, y ya de medio plazo, atención, porque de quebrar los 2.034 puntos, tenemos un, bueno, clarísimo, casi triple suelo, casi cuádruple rango de consolidación, quebrado al alza, que en caso de que mejore el Russell 2000, bueno, nos podría llegar a llevar el precio, ¿sí? del principal índice del Russell 2000 casi hacia máximos, estamos hablando de los 2.442 puntos para el Russell 2000 en caso de quebrar esas zonas, no tenemos activada ninguna estructura, seguimos todavía en rango, pero salvamos estos niveles, fíjense, de soportazo en el Russell 2000, que mientras se mantengan no habría ningún deterioro a nivel técnico, pese al rechazo en la media, que repito en el corto plazo es una clara zona de obstáculo en los 1.825 y los 1.943 aproximadamente como clara zona de de resistencia corto plazo para el Russell 2000. Suelo, sí que repetimos que en caso de quebrarse a la baja, tendríamos un rango de consolidación que tendríamos que medirlo a la baja, ¿sí? En caso del quiebre de los 1.642 puntos. Estamos creo que un poco más lejos de eso. Ahora, en caso de quebrar la media, si empieza a mejorar un poco el índice, de lo contrario de quebrar el soporte, si tenemos mayores correcciones y ojo, porque tendríamos correcciones que se podrían profundizar de perder niveles FIBO del último impulso de largo plazo, 1526 para el Russell 2000. Indicadores, todos o la gran mayoría, mucho más cerca de la zona de sobrecompra, aunque tampoco tan sobrecomprados como el S&P o como el Nasdaq, acá en la zona de los 77, ¿sí? Ahí cerquita de los 80, pero sin llegar a la zona de sobrecompra, así que quizá con un poco más de margen, es verdad, este índice. Vamos a ver qué es lo que va pasando en las semanas próximas, pero a monitorear esas zonas y sobre todo la media, a ver si es capaz de quebrar el Russell 2000. Vamos con el oro, sí, el oro que algunos activos vinculados al oro tuvieron bastante dificultad esta semana, pero el oro salvó una zona a nivel técnico de corto plazo espectacular, que la vamos a ver a continuación, zona de gap alcista, ¿sí? Que la teníamos o lo tenemos todavía, ¿sí? Porque no llegó a quebrarla esta semana. Estamos hablando de esos niveles donde hoy pasa la zona de la media en su ETF, porque estamos viendo el ETF del oro, en los $178 para, fíjense,
El oro, que tuvimos una corrección, ¿en dónde cerramos o en dónde intentamos mantener esos niveles? Bueno, en el backup alcista que dejó el 18 de octubre de este año, 179, casi 180 dólares, rebote, ¿sí? Y otra vez a intentar atacar nuevamente máximos en 186,43 centavos dólar. Vamos a ver si es capaz, en este caso el oro, de quebrar ese nuevo máximo para ir a atacar ya sí los 191 con 30 centavos dólar y máximos de toda su historia en 194 para intentar, bueno, generar nuevos máximos, seguir al alza y atención todo lo que tenga vinculación con el oro, porque tenemos todavía al menos esta performance bastante alcista todavía, sí, sin perder estas zonas de mínimos que acá sí salvamos también un poco el medio plazo en el oro, porque mantuvo los 168 dólares y sobre todo niveles FIBO del último impulso en los 166,26, doble zona que tampoco tiene que quebrar si el oro de corto plazo, para no entender que tenemos un deterioro mayor. Principales indicadores interesantísimos, sobre todo el estocástico, porque ahora sí, cerca de la zona de sobreventa, vuelve a dar compra en la zona de 38, todavía con mucho espacio, el RSI por arriba de 50 en 58, MACD por arriba de 0, intentando querer dar cruce alcista en algún momento también, todavía en venta, así que por indicadores y sin perder la media, la verdad que espectacular el oro, con una evolución muy alcista, que vamos a ver si es capaz, repito, de poder mantenerla en el futuro. Y vamos con el petróleo. Petróleo, atención acá, ¿sí? Petróleo complicado al menos, si no va mejorando estas próximas semanas. Vamos a ver a qué nos referimos, sobre todo a nivel técnico, atención con todo aquel que tenga activos también vinculados a energéticas, también al petróleo, porque bueno, podemos llegar a tener quizá algún inconveniente de perder determinadas zonas, que quien sigan los videos todas las semanas entenderá de qué zonas estamos hablando, pero qué estuvo pasando en el corto plazo y por qué digo atención, ruptura en la media, ¿sí? Después de, bueno, haber sido la media soporte en 3 oportunidades, la quebramos a la baja, empezamos a tener un deterioro a nivel técnico y la media está empezando a girarse a la baja, ¿sí? 85, en 85 dólares y en el máximo decreciente en los 83,91, doble zona ahora de que deberíamos quebrar pronto al alza, particularmente la de la media, que no debería otra vez ahora empezar a hacer resistencia para el petróleo y venir a cerrar algún hueco bajista, por ejemplo, de los 95 dólares junto con los 93,61, con 69, perdón, máximo también decreciente para el petróleo. Tenemos algún otro gap bajista mucho más lejos en los 106,76, pero repito, deterioro en el corto plazo, rompe la media como resistencia ahora y atención, porque si ya quiebra toda esta zona de suelo en los 71,41, nos acercamos a la gran zona, ¿sí? El FIBO 61.8 de el último gran impulso de marzo que tuvo el petróleo. Podríamos tener caídas mucho mayores, repito, de perder los 63 dólares con 11 centavos, mínimos crecientes también ahí cercano a esas zonas, pero la zona clave que no tendremos que perder es esta, y sobre todo la que ya perdimos, ¿sí? Que lamentablemente acá el primer deterioro lo tenemos a nivel técnico por ruptura de la media. Veremos si es capaz de romper al alza y sobre todo los 95 dólares, cerrar ese gap bajista para pensar que lo peor pasó para el petróleo. Mientras tanto, peligrando ahí, acercándose a la zona de mínimos anteriores clave de suelos y el FIBO 61.8 como vemos en pantalla. Todos los principales indicadores, particularmente el estocástico, sobrevendidos. Quizá podemos tener algún rebote a nivel técnico, pero bueno, repito, muy cerca de algún mínimo claro y del FIBO 61.8 de quebrar esas zonas y bueno, dejando algún hueco bajista, repito, la media girándose a la baja, así que en lo personal la perspectiva a nivel técnico no me gusta mucho para lo que tiene que ver con el petróleo. Y ojo con todos los principales activos que siguen también al petróleo, que acá podemos llegar a tener alguna complicación, sobre todo si sigue deteriorándose, particularmente también a nivel técnico. Y vamos con Bitcoin, si Bitcoin que se mantiene en ese rango de los 30.000, 36.000, 37.000 dólares, como lo fuimos viendo estas semanas. Casi cumplido, es verdad, casi cumplido no venimos subiendo hace una semana, hay que también decir esto, ¿sí? Desde que empezamos a quebrar la media, en enero de este año empezaba a mejorar Bitcoin, y es verdad que después de ese momento teníamos alguna caída que duró 3 sesiones prácticamente, pero después volvimos a reafirmar esta sucesión de máximos y mínimos crecientes, en lo cual tuvimos toda esta lateralización que duró bastante, es verdad. Acá creo que hubo mucho inversor impaciente pensando que Bitcoin se iba a disparar enseguida. Bueno, se disparó recién el día 20, bueno, esto fue el día 23 de octubre, activando, ¿sí? Este claro doble suelo que casi lo tenemos cumplido a nivel técnico
con proyección hacia los 38.632. Digo casi porque, bueno, llegamos hasta los 37.000, casi los 38, ¿sí? esta semana que pasó. Y ahora, sin tener ninguna corrección clara, porque es verdad, tuvimos volatilidad en las últimas sesiones, pero sin perder mínimos crecientes. Puntualmente el mínimo que tenemos el 27 de octubre en los 33.429. Y atención a la media totalmente ascendente. Primer soporte importantísimo en los $29.000 que no tendría que perder Bitcoin. De perder esas zonas nos quedan los suelos la zona de suelo en los 24.931, pero un Bitcoin que vuelve a lateralizar sin perder mínimos crecientes y, bueno, mucho más cerca de cumplir estos niveles y de ahí ver si ya atacamos alguna zona de máximo anterior un poco más relevante. Estamos hablando de máximos de abril del año pasado, $43.172, y de los 48.104 estamos hablando ya de máximos de marzo del año pasado, que de quebrarse ya nos quedan únicamente los $52.000 y luego ya tenemos máximos. Ya casi no nos quedan después de eso ninguna resistencia importante, si a nivel técnico, o bueno, ninguna muy relevante para entender la volatilidad. Un activo que ya empezó a revertir su tendencia no hace una semana o dos, sino hace bastante, con la media como claro soporte y con la zona de los $24.931 también como un soportazo para Bitcoin, que va purgando indicadores sin perder la media, sin perder mínimos crecientes, cosa que me encanta. Puntualmente el estocástico, que lo teníamos en clara zona de sobrecompra hace unos días, ahora purgándose, pero fíjense, muy lateral, sigue aguantando esos niveles, al menos a nivel técnico. RSI también saliendo ya de la zona de 70, de 80, yendo hacia los 62. Vamos a ver qué es lo que pasa, lo mismo el MACD en 90, pero todavía al menos mantenemos esa tendencia alcista de corto a medio plazo también para lo que está pasando con Bitcoin. Y atención con Ethereum, párrafo aparte, porque hay una zona que Ethereum todavía no se animó a quebrar, a diferencia de quizá esa explosión que tuvimos en Bitcoin en el corto plazo alcista, que, bueno, yo creo que se podría prolongar sin dudas en caso de la aprobación del ETF al contado de Bitcoin y, bueno, del halving a medida que nos vayamos acercando. Pero Ethereum está claro que la zona que no pudimos quebrar son los $2.136. Fíjense, en 3 oportunidades: mayo del año 2022, el año pasado, abril de este año, el 16 de abril, y también ahora el 10, casi el 11 de noviembre, en donde nuevamente, fíjense, tuvimos esa clara zona de obstáculo y que pese a eso tuvimos con alguna corrección las últimas semanas, la última semana puntualmente, después también de una reacción bastante violenta al alza acompañando a Bitcoin. No pudimos con la media, 1.757, ni con la zona de doble suelo, que también nos dejaba en los 1.538, doble zona de soportazo para Ethereum para que no haya un deterioro mayor, y particularmente el nivel FIBO del último impulso, estamos hablando de los 1.375, que casi condice con el mínimo de marzo de este año, también zona ya de medio plazo para que Ethereum no tenga algún deterioro mayor, cuando mejoramos y cuando activamos realmente quizá una posible explosión alcista en Ethereum de quebrar los $2.136 con 81 centavos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, explosión nos podría llevar casi a los $3.000 o casi a los $3.606, porque no tenemos ninguna resistencia importante, ningún máximo relevante antes de esas zonas para Ethereum. Como pueden apreciar, fíjense, toda esa zona de obstáculo que no pudo quebrar en caso de quiebra al alza y que acompañe Bitcoin y que acompañe quizá el mercado cripto. Bueno, pueden ver a Ethereum disparada hacia los $3.600 o, bueno, después de eso, únicamente máximos 4.835, que ya lo teníamos allá por noviembre del año 2021, ¿sí? Hace ya bastante. Así que vamos a ver qué es lo que va pasando, purgando acá bastante más los indicadores, puntualmente el estocástico, ya casi a mitad de camino. El RSI lo mismo ahí cerquita de 50 y también el MACD en 90 por debajo por arriba de cero todavía, quiero decir. Y vamos a ver algún otro activo, Maná, sí, vinculado con el metaverso. Algunos de estos costándole un poco más, pero atención, porque hay algunos que, más allá de toda esta posible proyección, solamente de llegar hacia máximos, porque acá no estamos hablando de que es un activo que haya valido más de $100, de 1.000, llegó a valer 5,89 centavos de dólar en su salida, de ahí desplome total, y ahora sí está intentando, como ya tuvimos, ¿sí?, en enero de este año, la llegada a los 0,84 centavos de dólar, quebrar la media, intentar apoyarse en la media y con una clara zona de resistencia en los 0,53, que de quebrarse y empezar quizá otra tendencia podría llegar a tener otra evolución alcista.
Vamos a ver, acá estamos hablando ya de algún proyecto en el cual sabemos que muchos van a desaparecer, no sabemos si Maná, no sabemos si SAN, no sabemos si alguno de esos activos que están vinculados a esta parte del sector cripto van a seguir existiendo, pero así todo, si lo traemos también a nivel técnico, acá tendríamos que romper los 0,53 y particularmente los 0,69 máximo decreciente de abril de este año. Tuvimos un pequeño repunte ahora con la parte cripto, pero atención a las altcoins, atención a estos proyectos que son bastante más volátiles y que pueden activar, si algún quiebre de estos niveles, mucho más rápido, ¿sí? A la baja o al alza, ¿sí? Obviamente quizá puede profundizar caídas de una tendencia que viene muy bajista igualmente, todavía no mejoró, pero también repito, la traemos para entender que si bien falta bastante para la parte de la alt season, sube todo atrás de Bitcoin, primero sube Bitcoin, después empiezan a subir las criptomonedas alternativas. Vamos a ver, todavía no estamos precisamente en ese periodo, pero repito, volvemos a traer para entender que estamos en la parte baja de la gran mayoría de criptos, ¿sí? Sacando Ripple, sacando Solana, sacando alguna en puntual, también tenemos esto. Todos los principales indicadores, el estocástico sobre todo en 38, fíjense ya purgándose en su gran mayoría, el RSI ahí cerquita de la zona de 50 también en 56. Y dicho esto, del sector cripto, que lo vamos a ir siguiendo y vamos a ir compartiendo también cómo hacemos en el canal, vamos con presentación de resultados. Y como digo, no tenemos un montón de resultados, tenemos algunos, pero importantísimos. Por ejemplo, algunos que vamos a ver, fíjense, bastante mixtos algunos resultados, ¿sí? Presentó, por ejemplo, de Home Depot y Target en el sector de consumo, Cisco en la parte de telecomunicaciones, ahora vamos a estar viendo también los gráficos, pero, por ejemplo, vamos con The Home Depot, que dejó resultados del tercer trimestre fiscal de este año, beneficio por acción de 3,81 centavos de dólar, 10% menos que el año anterior, ingresos por ventas de 37.700 millones, 3% menos, resultados flojos, pero que vamos a ver en el gráfico que creo que ya vienen un poco descontado de lo que le viene pasando a la compañía, ¿sí? Al menos a nivel técnico, ¿sí? Así que es interesante también poder evaluar qué nos trae lo fundamental a través de esta presentación y sobre todo los beneficios, que fíjense, son decrecientes en cuanto al trimestre del año pasado, al mismo trimestre del año pasado, pero y que ingresos en ventas tampoco fue espectacular, todo lo contrario, fue casi plano o un poco más negativo, pero que el gráfico eso ya evidentemente también lo fue descontando en parte. Cisco, sector tecnología, fíjense, beneficio por acción 0,89 centavos de dólar, 37% más que el año anterior, ingresos 14.700 millones de dólares, 8% más que el año anterior, fueron buenos resultados los de Cisco, que vamos a estar viendo a ver si algo de eso ya también tenemos descontado en el gráfico. Y Target Corporation, activo que le costó muchísimo, este sí estuvimos viéndolo también trimestres pasados. Bueno, ahora al menos en beneficio empieza a mejorar, 2,10 centavos de dólar por acción, 36% más que el año anterior, ingresos por venta 25.400 millones de dólares, 4,2% menos que el año anterior acá. Muy buenos los beneficios, ingresos un poco más flojos, ¿sí? Esa es la realidad en The Home Depot. Y antes de ir a las próximas tres, vamos a la parte técnica, a la parte gráfica. Primero analizando con, un Home Depot que presentó resultados que fueron flojos, eso es lo que habíamos visto, y que claro, venimos de tener trimestres muy malos de una empresa que claro, de largo plazo es una empresón, es una de las mejores empresas del mundo dentro de su sector, ¿sí? Obviamente de consumo de materiales para el hogar, ¿sí? En este caso siempre decimos que es el Easy de Estados Unidos, y con un track record, con una tendencia que está clara, que ni siquiera hay que ponernos a hacer quizá a dudar de la tendencia de fondo que tiene este activo, un activo muy alcista de fondo, lo que no quita que ha tenido, ¿sí?, momentos muy complejos, también de medio plazo, pero con una tendencia todavía impecable y con una tendencia que, atención, pese a estos resultados que no gustaron, mantiene niveles, soportes a niveles FIBO bastante importantes, todavía intactos en el gráfico. Estamos hablando de la zona de los 247 centavos de dólar con 67 centavos, que son zonas de soporte a nivel FIBO 61.8 y de mínimos de marzo del año 2021, zona que mantiene todavía. ¿Y cuál es el pasito que debería dar después de la presentación de estos resultados? Bueno, varios. En principio tenemos un doble suelo que todavía lo mantiene activado por análisis técnico con objetivo a los 397 dólares, pero la media parece ser el obstáculo más importante ahora en el corto plazo. Estamos hablando de los 300, ¿sí? 5 dólares con 31 centavos, y dejó un gap alcista espectacular
que habrá que ver si es capaz de aguantarlo ahora. Lo deja también como soporte clave en los $289 aproximadamente, y el mínimo del 27 de octubre, doble zona que no tendría que parar de corto plazo. El timing técnico acá no me disgusta siempre y cuando mantenga el gap, y sobre todo mientras vaya a cerrar, a romper mejor dicho, los $337.88 y a cerrar el gap bajista que ya teníamos en febrero del año 2022, hablando de la zona de los $345, para ahí sí ya tener un poquito más cerca la concreción de ese objetivo alcista de doble suelo, que bueno, que ya lo teníamos activado a nivel técnico en diciembre del año pasado, ¿sí? Que fue cuando ya lo activó. De ahí tuvimos una lateralización, ruptura de algún mínimo anterior, pero mantenemos al menos esta doble zona de soportazo, posible zona de stop para quien quiera ingresar en caso de quiebra de algún máximo decreciente, y particularmente en caso de quiebra de este gap bajista en los $345, donde el gráfico mejoraría muchísimo. Se empezaría a entender que quizá lo peor ya pasó a nivel negocio para Home Depot en caso de superar esos niveles, y 247,67 también zonas de soportazo de medio a largo plazo para este activo. Indicadores, es verdad, un poco más sobreexigidos, particularmente el estocástico, cercano a la zona de 83, y en 62 el RSI, pero bueno, la verdad que un activo que deja un gran gap, ¿sí? Alcista, que también usándolo como zona de soporte junto al mínimo anterior, puede ser interesantísimo, ¿sí? A nivel técnico. No decimos lo mismo de Cisco, atención, porque acá sí, gran llamado de atención a nivel técnico, sobre todo los que están empezando, los que están viendo la parte técnica y la parte gráfica, porque dejó una indicación que se verá en el gráfico de una manera clarísima, ¿sí? Activo que es alcista de largo plazo, pero que en el corto y medio plazo puede ser complicadísimo, ¿sí? Complicadísimo este activo, y vamos a explicar por qué. Porque pese a tener un doble suelo activado a nivel técnico, que únicamente se anula, tuvo ahí un pasito de anularlo en presentación de resultados, perdón con el mouse, casi con el quiebre de los 45,65 centavos de dólar. No lo hizo, pero atención, porque no solamente deja un gran gap, gran hueco bajista, sino que ese hueco bajista lo deja rompiendo la media empieza a hacer resistencia en los 51,64, y ha dejado también ya otro gap bajista, triple señal de debilidad a nivel técnico, en el 22 de septiembre de este año, en los $55,37. Así que hasta no cerrar este doble hueco bajista, y puntualmente la media de 200, complicaciones para este activo, ni que hablar ya si confirma quebrando la zona del doble suelo, que lo anularía a nivel técnico en los 45,65, y algún mínimo anterior, si no en los 43,33, doble zona de soportazos y de posibles stop de corto o medio plazo. De largo plazo, bueno, nos quedan algunos otros mínimos, 38,58, $35, y sobre todo también el mínimo que nos dejó en marzo de la pandemia. Ya estamos muy lejos de esas zonas, en los $32,43. No me gusta el gap bajista, así que a prestar mucha atención, sobre todo con la fortaleza que tiene parte de este sector. Y bueno, Cisco ahora un poco más complicado, con señales bajistas y sin poder dar al menos alguna certeza de para dónde se dirige, sobre todo si rompe en algún momento esta zona de soportes claves que estamos viendo. Estocástico dando venta en la zona de 55. Es verdad, un RSI sobrevendidísimo en 26 y un MACD dando venta, que es verdad, indicadores, quizá el estocástico puede llegar a tener un poquito más de recorrido. Repito, no me gusta para nada el quiebre de la media con ese gap bajista que vemos en pantalla. Así que precaución, sí, activo que desmejora y que a nivel técnico evidentemente los resultados no gustaron en absoluto, ¿sí? Esperaba bastante más en el mercado de Cisco, ¿sí? Y bueno, en un sector donde la competencia también es bastante exigente. Así que, dicho eso, a prestarle mucha atención quien tenga este activo, quien no, bueno, creo que hay otros activos que están un poco más interesantes a nivel técnico, al menos en cuanto a rendimiento. Y otro activo al que le costó muchísimo, y acá, esto es lo que decía, ¿sí? de que, claro, Target viene teniendo trimestres muy malos, pero muy malos, el gráfico ya lo viene descontando, y ahora el trimestre no fue tan malo, ¿sí? Al menos que me parece que eso es lo que está descontando un poco la parte de los beneficios, sobre todo, pero le faltaría un pasito más, después de toda una gran caída que hemos tenido desde el clarísimo doble techo y rango de consolidación, quebrado a la baja. Esta fue el 16 de diciembre del año 2021, de ahí empezamos a tener una debacle, más allá de un intento de recuperación, fíjense, ruptura de directriz, pero otra vez vuelta a quebrar la media y este hueco bajista que termina de fulminar el activo. Sí que, bueno, no solamente deja el hueco bajista
rompiendo la media, ¿sí? Sino que rompe el mínimo creciente anterior y, bueno, cumple inclusive ahí de una forma brutal el doble techo a nivel técnico. De ahí nunca más pudimos recuperar niveles de la media y ahora, ¿qué estamos intentando hacer? Recuperar la zona de la media. No hemos podido todavía, pero por algo se empieza. Creo que acá, mientras mantenga los niveles de los 102,77 centavos de dólar y el gap alcista, que lo deja con un incremento de volumen comprador por arriba de la media interesantísimo, ¿sí? Doble señal muy interesante a nivel técnico, pero le falta, repito, ese paso de quebrar los 133,57 y el máximo de creciente anterior en 138,24, ponerse por arriba de la media y que la media ya empiece a ser una zona de soporte interesante. Este es un activo que hace mucho no tiene este tipo de correcciones tan profundas, tan fuertes como la que estamos viendo ahora. Activo muy alcista, con un track record de no hace 5 años, sino desde los años 80. Así que a prestar mucha atención con esto porque es un activo muy alcista de fondo y este bache que estamos teniendo no suele tenerlo. Es un activo de fondo fuertísimo, sí a nivel técnico, pero que habrá que ver si ahora, aparte, pagará obviamente de dividendos como pueden ver en pantalla, y ahora, bueno, intentando traer su vuelta a un sendero alcista. Repito, no me apuraría en caso, hasta que no quiebre la media de una manera clara y hasta que no quiebre el máximo de creciente anterior, 138, 139 dólares para la Target Corporation. Todos los principales indicadores acá un poco más exigidos después de esta volada que estuvo con este gap alcista, incremento de volumen comprador y buenos resultados empresariales, y habrá que ver qué es lo que va pasando a futuro, pero por principales indicadores en algún momento tendrá que purgar al RSI, el estocástico, le queda un poquito más de camino, como pueden ver, hacia zonas de sobrecompra, recién en 67, MACD en compra por arriba de cero, y un activo que, bueno, venía descontando malos resultados en trimestre a trimestre, y ahora parecería que al menos empezaría a descontar un poquito lo peor, al menos a nivel técnico, repito, y de estos resultados que no habían sido tan buenos los trimestres anteriores. Dicho esto, seguimos avanzando, vamos con Walmart, JD y Globant, atención con uno de los unicornios argentinos que también nos dejó muy buenos resultados, y acá sí también, acá tenemos timing técnico espectacular, acá la verdad que hay que decirlo. Vamos a ver un poco ahora los gráficos, no porque sea Argentina me pongo alegre, sino porque la verdad que parece que está haciendo bien las cosas, veremos si lo mantiene igualmente, pero vamos primero con Walmart, que dejó resultados empresariales también del tercer trimestre fiscal, beneficio por acción de 0,17 centavos de dólar contra pérdidas, ¿sí?, del trimestre anterior. Bueno, acá era del tercer trimestre del año 2022, acá sobra un 2, de pérdidas de 0,66 centavos de dólar por acción, ¿sí? Acá mejora, ¿no? Deja de tener pérdidas y empieza a tener beneficios. Ingresos 160.800 millones de dólares, 5% más que el año anterior. Resultados que no fueron malos. Vamos a ver igual que nos intenta decir un poco el gráfico igualmente ahora a nivel técnico. JD.com, sector tecnológico chino, también presentó resultados del primer trimestre del 2024, adelanta resultados, beneficio por acción de 0,92 centavos de dólar, 7% más que el año anterior. Ingresos, 34.000 millones de dólares, 2% más que el año anterior. No fueron espectaculares, pero fueron mejores que los del trimestre anterior. Vamos a ver dónde estamos igual también en un ratito a nivel técnico. Y Globant, ¿sí?, nuestro unicornio, beneficio por acción 1,48 centavos de dólar contra la expectativa de 1,47, superando las expectativas de los analistas. Ingresos por ventas 545,28 millones de dólares, 18,83% más que el año anterior. Muy, pero muy buenos resultados para Globant, que ahora vamos a estar viéndola a nivel técnico porque vale la pena sí analizar a nuestro unicornio y ver también qué es lo que pasa a nivel técnico, porque es uno de los activos que, así como podemos apreciar con Walmart, por ejemplo, que lo venía haciendo espectacular, pero atención, una pequeña señal de alerta para quien tenga este tipo de activos, porque llegado a máximos y con presentación de resultados que parece que el mercado esperaba bastante más de este activo. Es verdad, estamos en un sector que no es tan exigente como el tecnológico o algún sector de crecimiento, estamos hablando de un sector de consumo, de supermercados, pero así todo, creo que los resultados no gustaron para nada a los inversores e incluso ¿sí?, castiga al activo dejando un hueco bajista, este incremento de volumen vendedor, ya no comprador, aunque el aspecto más positivo dentro de lo negativo es haber aguantado la media, aunque la media lo deja con una pequeña vela doji lápida, que habrá que ver si es capaz de quebrar el mínimo creciente anterior en 151 dólares y tener alguna corrección un poquito mayor. Quizá a nivel FIBO acá la tendencia está todavía intacta, de corto, medio y largo plazo, pero sí, al menos nos va indicando que podríamos llegar a tener mayores correcciones
al menos hasta que no se produzca el cierre de este gap alcista. Estamos hablando de los 167,29 centavos de dólar. Y ojo con el mínimo creciente anterior, 155,24, porque en caso de quiebre de esas zonas, ya podríamos ver alguna caída quizá a primera zona de nivel FIBO o del mínimo que de marzo de este año, hablando de los 136,14 centavos de dólar. Soportes de largo plazo todavía lejos, es verdad. Tenemos recién niveles FIBO de todo el último impulso de marzo hasta hoy en los 126,50. Así que vamos a ver si es capaz de aguantar esas zonas. Lo tenemos un poquito más arriba, en la zona de los 128,04, lo actualizamos, porque había quedado un poquito más por debajo. 128,04 para Walmart, casi condice con el doble suelo que tuvimos también el 29 de septiembre en este activo, que, repito, deja este gap bajista, que es lo único que no me gusta, porque puede llegar a traer mayores correcciones. Y habrá que ver qué es lo que va pasando con los 151 dólares y alguna asociación de mínimos crecientes que va dejando Walmart. De medio y largo plazo, activo espectacular. De corto plazo, prestar atención con este gap bajista que nos va dejando. Estocástico en sobrecompra, fíjense, purgándose. RSI es ahí cerquita de la zona de sobreventa y un MACD dando venta ya por debajo de cero para Walmart. Vamos con JD.com, que vamos a ver qué es lo que está pasando con este activo chino. No va a ser el único activo chino, aunque este me gusta menos que el otro, aunque el otro tampoco me gusta. Voy anticipando que estamos hablando de Alibaba, pero creo que está claro por qué no me gusta JD.com. Ahora vamos a ir al corto medio plazo, pero quizá la reflexión con este activo es intentar alejarnos de activos que entendemos y sabemos que están bajistas, ¿sí? No intentar operar activos o ponernos en contra de la tendencia de fondo. Creo que es importantísimo, sobre todo quienes estén recién empezando, porque, claro, un activo empieza a tener un valor razonable cuando empieza a mejorar, no solamente a nivel fundamental, sino particularmente a nivel técnico, y acá no tenemos mejoría, al menos por el momento, y vamos a ver con esto qué digo, porque estamos ahí cerquita de inclusive mínimos de toda su historia. ¿Sí? Estamos ahora, llegamos estas semanas a la zona de los 24 dólares. Este activo llegó a cotizar en mínimos, estamos hablando de diciembre del año 2018, en los 18,74 centavos de dólar. No estamos lejos, pero sí estamos lejos de los 105,50 que llegó a valer, llegó a cotizar. Entonces acá el timing técnico en algún momento podría ser interesante, no es el caso hoy, porque, muchos factores, puntualmente por la cantidad, la sucesión de estos máximos decrecientes que nos fue dejando semana tras semana, año tras año. Ahora, denme un segundito porque no sé por qué se traba. Está andando muy mal Investing hoy. Esa hay que vamos a hacerle un premio por lo mal que está andando hoy, ¿sí? Y no me está ayudando nada. Pero volvemos a abrir con paciencia. Y ahora sí, fíjense, esto que digo, la media descendiendo y todos los gaps bajistas que fue dejando, ¿sí? Puntualmente este que dejó, ¿sí? En la zona de los 52 dólares, estamos hablando de febrero de este año, en donde quebrábamos la media y teníamos algún mínimo lejos, ¿sí? Alguna vela de rebote que nos dejaba martillo en algún momento, pero después de este rebote, fíjense, no pudimos superar tampoco alguna resistencia importante, muy zigzagueante sobre la media, y deja definitivamente un gap bajista para confirmarnos que se venía lo peor. Y no únicamente eso, después de ese momento nunca pudimos superar la media apuntando a la baja, la media descendente, algún hueco bajista que también va apareciendo por el camino y que, fíjense, jamás fue capaz de cerrarlo el activo. Y ahora, hasta que no quebremos los 36 dólares con 39 centavos o algún máximo decreciente, 41,82 por ejemplo, es un activo que no lo tocaría, ¿sí? Me quedaría fuera. Incluso es un activo peligroso, activo que está cayendo, ¿sí? La analogía es un cuchillo que cae en picada, no poner la mano, esperar que termine de caer para agarrarlo. Acá no parece, al menos a nivel técnico, que tengamos alguna señal de que vayamos a dejar de caer. Los principales indicadores, incluso, por más que el precio esté lejos de la media, casi cerca, mucho más cerca de la zona de sobrecompra, por ejemplo, el estocástico, ya en 62, si el RSI en 59, arriba de 50 y un MACD dando compra, así que incluso bastante flojas estos niveles, incluso de posible sobreventa que deberíamos tener con un precio destruido prácticamente. Así que activo peligroso, activo que muy bajista, que no para de caer y que, al menos hasta que no haya una mejoría a nivel técnico, sin lugar a dudas no lo operaría. Y vamos con Globant, con uno de nuestros activos que estuvo muy castigado, es verdad, hay que decirlo. Tendencia de fondo, es verdad, acá no tenemos un track record con mucho histórico, 2014 hasta la fecha, es donde desde que cotiza Globant
activo muy alcista, hay que decirlo, todavía sigue siendo un activo muy, pero muy alcista. ¿Y qué está pasando en el corto medio plazo? Que creo que esto es lo que más me gusta. Después de caídas muy fuertes, es un activo muy volátil, hay que tener en cuenta una beta alta y que también, sí, después de lo que estuvo pasando, doble indicación de por qué me gusta este activo, sobre todo a nivel técnico, porque ya nos había dejado en mayo ahí intentando atacar la media, gap alcista, que nunca fue capaz de cerrar desde ese momento, desde el 17 de mayo, deja mínimos crecientes, fíjense, deja máximos crecientes, y ahora, atención, porque de quebrar la zona de los 209,92 centavos de dólar, podríamos llegar a tener un activo que mejora en timing técnico, porque, bueno, si hacemos particularmente nuestro ejercicio, tenemos lejos máximos, la zona de los 354 dólares, casi un 72%, contra, si algún posible, no decimos poner stop cerquita de la zona de el gap, pero sí nos podríamos llegar a ir a alguna zona del mínimo, un mínimo relevante anterior, el que dejó, por ejemplo, 17 de agosto en casi un 20% de posible corrección, contra un 72% de posible ganancia, mucho más que un 1 a 1 en cuanto a gestión de riesgo, y un timing técnico que mejora muchísimo, repito, no solamente de romper los 209, sino de mantener la media como soporte y no cerrar ninguno de los dos gaps bajistas, alcistas, de corto o de medio plazo. Estamos hablando de los niveles de los 186 dólares y particularmente de los 150 dólares que dejó en mayo de este año para un Globan que me gusta, muy buena perspectiva, los resultados gustaron bastante y habrá que ver si somos capaces de romper los 209, ya atacar algún máximo de creciente un poquito más importante, 240, los 280, 325 y bueno, después máximo de toda la historia para este activo que parece empezar a revertir su tendencia al alza. Vamos a ver si mantiene la media, si mantiene mínimos crecientes y repito, particularmente la clara indicación técnica, ¿sí? Para que no haya deterioro, es no cerrar ninguno de los huecos alcistas que va dejando, particularmente el que dejó casi a principios, mediados de este año. Y lo que tiene que ver con principales indicadores, casi llegando todos a sobrecompra, pero con un poquito más de espacio, particularmente el estocástico, así que vamos a ver si nos ayuda un poquito el precio de un activo que, repito, es muy volátil, pero un activo que al menos merece lo que está teniendo a nivel técnico por presentación de resultados también, le está yendo bastante bien. Y nos vamos con Alibaba, último activo de este directo, ¿sí? De mercados internacionales, deja resultados, beneficio por acción de 1,48 centavos de dólar, ingresos 30.800 millones de dólares, 9% más que el año anterior, resultados buenos, sí, porque ya veníamos teniendo meses o trimestres malísimos, aunque no fueron espectaculares, sí, esto me parece que hay que decirlo, veníamos de resultados muy malos, resultados obviamente entendiendo en dónde está este activo, o sea, a nivel geográfico estamos hablando de un activo chino, activo que sufre de muchísimas prohibiciones, muchísimas regulaciones, ¿sí? Con poca seguridad jurídica para los inversores que invierten en China y, bueno, precisamente todo eso traspolado también al sector de e-commerce y al sector de Alibaba, que la verdad que le estuvo costando muchísimo lidiar con esa parte puntualmente, aunque mejorando, como pueden ver en la siguiente filmina, en la gran mayoría de segmentos a nivel ingresos, ¿sí? Sobre todo en la parte de digital a nivel internacional, subiendo casi un 53%, algo en la parte de entretenimiento y, bueno, algún otro sector también haciéndolo bastante bien, en servicios locales también bastante bien. Una EBITDA, sí quizá algún ratio, otro ratio subiendo casi un 18%, también a nivel contable interesante, y la parte de ingresos internacionales, ¿sí? Retail, al menos el sector de, el crecimiento retail, haciéndolo muy bien, casi un 73% subidas tuvo Alibaba, así que resultados que fueron buenos, ¿sí? Quizá hay otro sector que no crece, que está plano, que le falta quizá un poquito más alguna métrica, sin lugar a dudas, por algo se empieza, pero vamos a ver qué nos muestra el gráfico, si efectivamente, ¿sí? La parte técnica nos puede llegar a dar algún ingreso o, por el contrario, seguimos un poco esta perspectiva bajista que ya viene teniendo Alibaba trimestre tras trimestre, o año tras año, mejor dicho, porque este es un activo que no mejora no hace un mes, hace dos, no mejora hace mucho, y todavía, ¿sí? No mejora del todo, a mí en lo personal no me termina de gustar, y también repetimos un poco lo que está pasando con JD, no vemos ninguna pauta a nivel técnico para, pese a ir mejorando quizás resultados acá sí Alibaba, no hay ningún tipo de definición a nivel técnico, lejos de los 319 dólares que llegó a valer Alibaba por estas zonas, o cuando caíamos por estas zonas, había mucho analista fundamental
con el concepto del buy and hold, ¿sí? De decir, bueno, hay que mantener este activo a todo lo que dé porque es el futuro del e-commerce. Bueno, hoy hay muy pocos, o casi ninguno, haciendo videos de ese estilo, ¿sí? Puede ser que igual que Alibaba en algún momento llegue a cotizar otra vez $319. Lo cierto es que sigue cayendo, lo cierto es que a nivel técnico no tenemos ninguna pauta objetiva de que el precio esté mejorando. Todo lo contrario incluso, ¿sí? Porque si vemos a nivel técnico en el corto plazo, nos deja un gap bajista, nos deja volumen vendedor, ¿sí? Y rompemos algún máximo decreciente puntualmente el 30 de mayo de este año, junto con huecos bajistas que nos va dejando con ruptura de la media como resistencia, 89,38 centavos de dólar, y también una directriz que, bueno, por unión de máximos decrecientes tampoco, hasta que quiebre, no va mejorando el activo. Resultados que no gustaron, evidentemente, pese a no ser tan malos, a crecer en algunos segmentos de ingresos, Alibaba no termina de mejorar. Ruptura de directriz, ruptura de la media y particularmente ruptura de este doble techo que todavía, repetimos, tiene activado Alibaba de corto medio plazo, cuando quebramos los $77,96, objetivo bajista hacia los 30,13, veremos si es capaz de cumplirlo o eventualmente de anularlo en caso de que quiebra, ahí sí mejora mucho el gráfico, de los 125,29, mientras tanto, activo peligroso todavía, activo que no está en esta fase, o en alguna fase como ya hemos conocido este activo que subía, ¿sí? Que caía muy fuerte pero nos generaba algún suelo, y de ahí la media empezaba junto con los mínimos crecientes a marcarnos otra tendencia. Bueno, todo esto es parte del pasado, el presente es un activo que le está costando mucho y que al menos hasta que no vaya mejorando a nivel técnico no tenemos por qué estar sufriendo dentro de un activo con una expectativa de lo que podría llegar a ser, sino seguir a nivel técnico, seguir a nivel objetivo lo que va pasando más allá de lo que, bueno, nos digan muchos analistas. La verdad que no operan con nuestro dinero, probablemente quizá por eso también todos opinan, pero probablemente no estén operando, ¿sí? Si están operando, bueno, no sé, cada uno tiene su, no me voy a meter con nadie, cada uno tiene su sistema, pero al menos a nivel técnico creo que si no hay discusión alguna de que todavía no tenemos mejoría en Alibaba y que los resultados, pese a, repito, ser buenos en algún que otro segmento, no terminan de convencer al mercado de que tiene que empezar otro nuevo ciclo alcista en Alibaba, al menos por el momento. Así que bueno, dicho esto, gracias por haber estado del otro lado como todas y cada una de las semanas, ¿sí? Bueno, en mercados internacionales que hicimos el análisis como siempre. Vamos a tener análisis mañana de una repercusión de lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Vamos a ver a nivel técnico dónde estamos puntualmente para que puedan seguir cada uno de los activos del Merval en base a quién gane, a quién sea nuestro nuevo presidente en Argentina, ¿sí? A partir de diciembre, y bueno, incidencias particularmente a nivel objetivo, a nivel técnico, porque ni que hablar que vamos a tener muchísimas noticias por todos lados, muchos analistas, mucho ruido, pero creo que lo más importante es ver la parte gráfica, seguir un sistema, ser objetivos y gestionar el riesgo, que es lo más importante, para sobrevivir en el corto plazo, sí, con este presidente, pero a medio y largo plazo también. Así que para eso estamos también en los mercados. Así que gracias por haber estado del otro lado. Los dejo con una pequeña frase antes de que arranquen también esta semana corta. Mañana feriado en Argentina, pero no en Wall Street. Es imposible tener una rentabilidad superior a la mayoría, al menos que hagas algo diferente a lo que hace la mayoría. Ser, John Templeton, que nos dejaba esta gran frase. Y bueno, gracias por haber estado del otro lado. Nos vamos viendo mañana en el directo, quien quiera y pueda conectarse, para estar compartiendo, bueno, nuevo directo del Merval, directo quizá especial, para entender dónde estamos con cada uno de los activos previo a la apertura del día martes. Así que gracias a todos y todas. Vamos hablándonos también por el grupo de Telegram. Chau, chau.